Alcaldía de Piedecuesta 2020-2023. Una ciudad para la gente. Alcalde, Mario José Carvajal Jaimes. Secretaria de Desarrollo, Diana Carolina Peinado. Fundación Piensa en Todos presentan Diplomado para la Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Desarrollo Integral de la Mujer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos 32 personas Buenas tardes. ya aquí en la conexión. Estábamos esperando unos minuticos mientras se conectaban más participantes. Ya tenemos a nuestro profesional, el doctor Anderson, ya lo tenemos también aquí en la conexión para la clase del día de hoy. Bienvenidos para todos, gracias por la puntualidad. Queríamos informarles que para el tema de la plataforma, el día de mañana, nuestro coordinador de proyectos va a estar enviando por el grupo de WhatsApp un video donde les van a explicar el paso a paso y de manera que ustedes puedan ingresar a la plataforma donde van a encontrar uno a uno de los módulos de las actividades que nuestros profesionales van a dejar. Entonces, se quiso organizar de esa manera, de manera que pues ustedes ya contando con el video, pues es más fácil que podamos observarlo el paso a paso. Nuevamente, entonces, bienvenidos. Ya tenemos personas, 29 personas, algunos están ingresando, siguen ingresando personas a la clase del día de hoy. Profe, una pregunta. Sí, señora. Señora Mónica, ¿sí? Sí, señora. Profe, es que yo tengo disponibilidad hasta las 6 y algo, creo, porque hasta las 7 no alcance de pronto a estar. ¿Hay algún problema? ¿O me puedo adelantar con tarea o algo? ¿No? Claro, sí, señora. Mira, la clase del día de hoy vamos hasta las 6 de la tarde y ya de 6 a 7 tenemos trabajo por parte de nuestro abogado que les va a indicar también. Y está, pues, así como el día de ayer él dejó una de las actividades, pues, por el grupo también por el momento la vamos a desarrollar. Bueno, profe, y para enviar la tarea de hoy, ¿a qué número es que se envía? ¿Tú ya estás por el grupo de WhatsApp? No, sí, por ahí envío la tarea, la que era para hoy. Sí, por ahí la podemos enviar. Entonces, pues mientras ya mañana tenemos el tema de la plataforma, mientras ya ustedes pueden también tener ahí el ingreso, su usuario y todo. Por el momento la podemos enviar en el día de hoy. Ah, bueno. Gracias. Bueno, lo otro también recordarles de la asistencia. La asistencia se va a estar compartiendo también a los grupos de WhatsApp y también pues vamos a mirar para poderles dejar acá en el chat al finalizar unos minutos antes, les dejamos el link de la asistencia. Buenas tardes, entonces, profe, una pregunta. Sí, señora. Lo que pasa es que yo ayer no pude ingresar a la clase porque pues igual la plataforma, ese link que mandaron no me dejó ingresar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para obtener las tareas del día de ayer? Bueno, para las tareas ya del día de ayer, ahorita con el abogado Anderson podemos mirar y ya él de pronto también les da la indicación de esa actividad de ayer y se pueden unificar con la de hoy. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Muy amable. Buenas tardes, profesora. Sí, señora. Me uno por primera vez, entonces quisiera saber cómo ponerme en contexto de las cosas para la actividad. Escucho que dicen de unas actividades del día de ayer y pues la verdad no las he realizado. Quiero saber si tengo la posibilidad de presentarlas para mañana o algo así. Por favor, me indica. Muchas gracias. Sí, señora, con mucho gusto. Bueno, el día de ayer dimos inicio al primer módulo, ¿sí? Y en este módulo, el doctor Anderson, al finalizar, él compartió unas diapositivas y en esas diapositivas dejó una pequeña actividad. Dio la alternativa de aquellas personas que de pronto no cuentan con un computador
de pronto que a través de, por escrito, papel y lápiz, espero, pues pudiesen desarrollar la actividad y la pudiesen compartir también en el grupo, ¿sí? Estas son al momento es la actividad que el doctor Anderson dejó el día de ayer. Estábamos hablando también de que para el día de hoy, seguramente él, frente a la actividad que también tenga, se puede unificar, porque al igual el día de ayer iniciamos, y ya pues claro que sí tienen la posibilidad también de presentar sus actividades. De todas formas, lo estamos desarrollando por módulos para que de pronto con los otros módulos, los otros profesionales también que luego nos van a estar acompañando, de pronto no se les vayan a acumular pues estas actividades y las podamos desarrollar también pues paso a paso. Vale, sí, señora, muchas gracias. Sí, señora, con gusto. Bueno, doctora Anderson, ya estás en... Sí, hola Zulma, muchas gracias. Sí, señor, bienvenido. Gracias, muy amable Zulma. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me alegra verlos de nuevo a todos, a todas ustedes, Buenas todos los tardes. participantes. Bueno, para complementar lo que decía nuestra coordinadora Zulma, quisiera aclarar el asunto perdón, no sé, escucho eco, Zulma, no sé si tendrá algo que ver. Ya revisamos. Sí, hola. Tengo un retorno. Sí, es un retorno, a mí también se me está volviendo aquí el audio. Ya estamos mirando a ver qué será. Vale. Creo que ya se fue el retorno. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Qué pena, es que esos retornos lo distraen a uno porque estoy hablando y a los 2 segundos estoy escuchándome, entonces me pierdo. Buenas tardes a todos. Quería complementar algo que nos decía la compañera, nuestra coordinadora Zulma. Yo sé, todos sabemos que varios o algunas de ustedes no saben manejar Word, de pronto no saben enviar un correo electrónico, de pronto pues necesitan de otras alternativas para la tarea. Entonces yo les decía el día de ayer que la tarea la pueden elaborar a mano en una hoja de cuaderno, eso pues sí les pedimos que sea impecable, un trabajo bien elaboradito, y le tomen fotografía, pero importantísimo, por favor, poner el nombre, número de cédula y el teléfono, en dado caso que tengamos algún inconveniente con que nos llegaron los archivos incompletos o la foto está borrosa, que podamos comunicarnos con la persona para pedirle de pronto que reenvíe el trabajo o si necesitamos alguna aclaración. Entonces, importante, así como en el colegio, marcar el trabajo, marcar la actividad. Pueden inicialmente subirla al grupo del WhatsApp. Si tienen amigos, hijos, hermanos, el novio, la novia, el esposo, que sepa manejar el celular un poquito mejor que ustedes, les agradezco que los que van a tomar fotos, que manden las fotos, ojalá que salga en un solo archivo, porque si vamos a hacer 5 trabajos, entonces serían 5 fotos y eso se prestaría para que de pronto se les pierdan. Si no tienen más opción, bueno, envíen las 5 fotos, pero que en la foto venga marcada. Entonces, como les decía ahorita, por ahora pueden montarlo al WhatsApp. Ya cuando habiliten la plataforma el día de mañana ya les darán la respectiva inducción de cómo manejar la plataforma para que puedan enviar, para que puedan cargar las imágenes a la plataforma directamente. Por el momento creo que no es más con respecto a esto. Hoy vamos a dejar otras tareas. Algo que les decía, no vayamos a montar las tareas todavía, la de ayer, porque todavía nos falta la tarea de hoy. Lo que sí quería era que adelantaran trabajo, porque hoy van a tener más trabajito y si se les acumula después, pues el sueño, el cansancio, el estrés, las ocupaciones no los va a dejar trabajar bien. Igual estoy tratando de que la información de la tarea esté dentro de las diapositivas y que lo que no esté dentro de las diapositivas, así como lo vieron en la clase de ayer, pues sencillamente se consigue en el diccionario, como es esa tabla de definiciones que les quedó ayer, que fue uno de los ejercicios que se dejaron pendientes. Bueno, el día de hoy vamos a ver 2 temas
para concluir lo que tiene que ver pues de mi parte con derechos humanos. Ayer vimos lo que corresponde a los derechos humanos como tal. Hoy vamos a hablar del derecho internacional humanitario, ¿sí? Que es el conjunto de leyes que se construyen a través de los derechos humanos, y vamos a hablar de la responsabilidad del Estado, en este caso el Estado colombiano a nivel general, responsabilidades generales del Estado colombiano con respecto a los derechos humanos. Esto con el fin de que empezamos de lo más general, que eran los derechos humanos, ahora vamos a ver el derecho internacional humanitario, algunas generalidades, y por último vamos a aterrizar en Colombia, como les decía ayer, vamos a aterrizar en Colombia y vamos a dejar algunas ideas para que ustedes pues despierten esas inquietudes de que, oiga, ¿cómo así que el derecho, el Estado colombiano tiene unas obligaciones de hacer y de no hacer, ¿sí? De hacer, o sea, de proteger nuestros derechos, y de no hacer, de no vulnerar nuestros derechos, pero pues ya lo explicaremos un poquito más de fondo cuando en su momento lo hagamos, yo creo que después de las 5, 5 y cuarto. Entonces, por ahora, pues, si quieres, Zoraida acaba de alzar la manita. Zoraida, te escuchamos mientras yo voy a apagar la cámara para ir proyectando las diapositivas. ¿Me cuentas, Zoraida? Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Lo que pasa es que le decía yo ahorita a la coordinadora que yo no pude asistir ayer a la clase porque yo no fui capaz de conectarme. Entonces yo quisiera saber pues los trabajos de ayer para yo adelantarlos. Claro que sí, Zoraida, qué pena que tenía pendiente aclararte la duda. Mira, Zoraida, hagamos una cosa. ¿Alguno de los compañeros que están aquí, asistentes, que estén en el grupo, puede volver a enviar las diapositivas que yo envié ayer? Zoraida, en el grupo de WhatsApp, apenas terminó la clase, apenas yo iba terminando los temas de ayer, yo les iba enviando diapositivas. Entonces yo les envío un paquete de diapositivas al grupo. Si alguno me hace el favor de reenviarla, en las diapositivas, Zoraida, está a grandes rasgos los temas que vimos ayer, y en las dos últimas diapositivas está la tareita que les dejé, y ahí con eso tú te puedes adelantar. Por la fecha de entrega no te preocupes, Zoraida, que como te digo, ya el diplomado pues empezó ayer, tenemos que ir articulando cosas, conociéndolos a ustedes, saber cuáles son sus posibilidades. Entonces, el plazo de vencimiento para los trabajos todavía está vigente. Tú puedes entregar hoy lo de ayer. Incluso la propuesta mía, Zoraida, es que ustedes puedan hacer en una sola entrega todos los trabajos de mi módulo, de mi tema, ¿sí? Para que no me envíen 1, 2, 3, 4 archivos, no, manden un solo archivo hoy. Después de las 6 de la tarde ya pueden empezar a enviar los archivos, que es donde vamos a empezar a hacer como esta interacción de material. Con mucho gusto. ¿Alguna otra persona tiene algún comentario, alguna inquietud? Sí, buenas tardes. Ya le hice el favor de compartir el archivo Gloria, para que la muchísimas señora lo gracias. pueda ver. Vale, Zoraida, entonces ya en el grupo en el que estás Muchísimas incluida, gracias, profe, sí. diapositivas. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar del derecho internacional humanitario. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, es lo que hablábamos ayer, es un conocimiento, es un reconocimiento, es como una construcción que todavía no se ha materializado. Fueron nociones que se fueron construyendo a través del tiempo. ¿Cómo les pudiera yo explicar? Por ejemplo, una cosa es que nosotros en nuestra casa, digamos como padres de familia, en esta casa hay unas normas de obediencia, de cumplimiento, de disciplina, la hora de llegada, a quién le toca la loza, a quién le toca ayudar con la barrida, a quién le toca ayudar con la trapeada, que después de comer se levantan los platos, ¿sí? Todo eso son las normas de convivencia del hogar, ¿cierto? Pero una cosa son las normas de la cocina, otra las normas del comedor, ¿cierto? Otras cosas son las normas de horario de llegada y salida, otra cosa son las normas de tender la cama, las que tienen que ver con la habitación, pero todas en conjunto son las normas que componen la norma del hogar. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Sabemos que hay unos derechos humanos, pero si mal no recuerdo, si de pronto ustedes recuerdan, perdón, ayer hablábamos de unas prerrogativas que tienen que ver con la mujer, con la raza, con el sexo, con la
con las clases sociales. Entonces, dependiendo de cada uno, se han emitido algunas normativas y todas esas normativas componen el derecho internacional humanitario. Eso es uno de los puntos de la tarea que les va a quedar para hoy. Va a quedar un video en donde ustedes deben diferenciar entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero no se preocupen que el video lo dice todo. Además de que yo les voy a ir explicando durante el transcurso de la clase, les voy a ir tratando de hacer la diferenciación entre uno y el otro. Entonces, como les decía, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas aplicable en un tiempo de conflicto armado, ¿sí? Se aplican en un tiempo de conflicto armado, puede ser guerra o simplemente conflicto, ¿sí? Recuerden que, o no sé si se han dado cuenta que a veces la guerra no se declaró la guerra. Por ejemplo, se ha hablado siempre, el debate en Colombia ha sido, ¿en Colombia hay guerra o hay conflicto? Sí, porque una cosa es conflicto armado y otra cosa es la guerra. La guerra a veces se entiende como un confrontamiento entre dos grandes masas de personas que pelean a vida o muerte por un territorio. Eso es lo que estamos acostumbrados. En cambio, algunos argumentos dicen, no, en Colombia no hay guerra, hay conflicto armado porque son unos poquitos agarrados contra otros poquitos o unos poquitos haciéndole terrorismo a la mayoría, ¿cierto? Pero sea conflicto armado o sea guerra, el derecho internacional humanitario se tiene que aplicar. La finalidad es proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. ¿Quiénes no participan en una guerra? Pues los civiles. Sí, ustedes han visto esas películas sobre la guerra de Alemania, la guerra mundial, la guerra de Vietnam, que siempre hay un grupo de soldados en donde están los militares, de pronto hay conductores que llevan los camiones, de pronto hay gente de Cruz Roja atendiendo a los militares, pero hay una serie de ciudadanos civiles que terminan siendo afectados por estos conflictos. Estos ciudadanos son personas que no participan en la guerra y merecen que se les reconozca ese derecho internacional humanitario. O también habla de aquellas personas que han dejado de participar. Recuerdan que el día de ayer yo les comentaba que la Cruz Roja nació a partir de una situación en donde se encontraban muchos soldados agonizando y la misma guerra no permitía que llegara la atención médica. Pues es que eran personas que estaban en guerra porque pues en última los soldados terminan siendo empleados del Estado, personas empleadas por el Estado para pues llegar a estas lamentables circunstancias de guerra, pero que porque fueron heridos en guerra han dejado de participar. Estas personas son personas susceptibles de la protección del derecho internacional humanitario. Entonces, repito, los civiles y las personas que aunque hayan estado involucradas en la guerra han dejado de participar por alguna circunstancia o han desistido, han soltado las armas o simplemente se hirieron, resultaron heridos por estas hostilidades, ¿sí? Y la idea es limitar los métodos atroces con los que la guerra pues se coacciona y se ataca a la gente, ustedes se han dado cuenta que muchas veces son los civiles y los ciudadanos los que terminan viéndose afectados por la guerra y el derecho internacional humanitario lo que busca es protegerlos, alejarlos de estas circunstancias de vulnerabilidad. Aquí tenemos un concepto del Comité Internacional de la Cruz Roja donde nos dice: las normas internacionales, o sea, el derecho internacional humanitario son normas internacionales de origen convencional y consuetudinario. Convencional quiere decir que fue una convención que se dio entre varios interesados. Podemos decir que esos interesados eran países, comunidades, grupos de personas a nivel mundial que llegaron a este acuerdo en donde se debía generar esta protección de los derechos. O sea, eso no fue algo que se le ocurrió aquí al presidente Duque, ni se le ocurrió a Gaviria en su momento, ni que se le ocurrió al Papa, ni que se le ocurrió a Vladimir Putin y aplicó para todo el mundo. No, varios países se pusieron de acuerdo para establecer estas normas del derecho internacional humanitario. Están destinadas a solucionar los problemas de índole humanitaria que se derivan directamente de los conflictos armados internacionales o no, y limitan por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios para hacer la guerra de su elección. Ya acabo de leer, tranquilos que es para leer de una vez y explicarles. De hacer la guerra de su elección y proteger a las personas y los bienes afectados o que pueden verse afectados por el conflicto. Esto quiere decir que pues trayéndolo como aquí a la tierra, a donde estamos parados ahorita, todos ustedes, todos nosotros, me incluyo yo también, todos nosotros como ciudadanos en situación de guerra o conflicto, Colombia está en conflicto,
siempre ha estado, bueno, hace más de 40 años hemos estado en conflicto. Por el hecho de estar en conflicto no quiere decir que tengamos que someternos a los insurgentes, que tengamos que someternos a los violentos. No, hay unas normas de derecho internacional que la principal representación del derecho internacional humanitario, podríamos decir, que es la Cruz Roja, porque es el primero que llega a atender situaciones de heridos, situaciones de destrucción, situaciones de desplazamiento. No sé si se han dado cuenta que cuando se han dado situaciones de desplazamiento, la Cruz Roja llega a intervenir, llega a apoyar, llega a ofrecer alimentos. Con esto que está pasando, ayer hablábamos y hacíamos la pregunta, ¿los inmigrantes venezolanos en Colombia tienen derecho a los derechos humanos? Claro que sí, ¿por qué? Porque son humanos. Entonces, en ese sentido, cuando vemos a los inmigrantes, también vemos que participa la Cruz Roja, también hemos visto a la ONU, a la UNICEF. Entonces, para el ejemplo que tenemos aquí presente, la Cruz Roja interviene precisamente amparada en el derecho internacional humanitario. Queriendo esto decir que ellos tienen como una luz verde, como un semáforo en verde para dar ese paso, y los que están en el conflicto, llámese el uno enemigo del otro, llámese el uno guerrilla y el otro Estado colombiano, llámense paramilitares o Estado colombiano, o se agarró la guerrilla con los paramilitares, sea cual sea el que esté al otro lado, tiene que respetar la presencia de la Cruz Roja como garante de los derechos humanos. O sea que si hay un herido en medio de la guerra y se atraviesa un carro blanco de la Cruz Roja con una Cruz Roja en la mitad a recoger a ese herido, nadie lo debe tocar. No puedo decir que nadie pueda, porque ya ha pasado que se han metido con la Cruz Roja, le han generado atentados, han atacado a las personas, porque pasa, esas cosas pasan. Como les decía ayer, este proceso de los derechos humanos, este asunto de los derechos humanos es un proceso que venimos desarrollando, pero lo obligatorio o lo que debe ser es que se debe respetar a la Cruz Roja, precisamente por su posición de garante. Bueno, origen del derecho internacional humanitario. Normas anteriores, entonces, normas no escritas. Prácticamente en situación de guerra, las normas de la guerra la dictaban las partes que estaban en conflicto. Y cuando no se ponían de acuerdo, pues más duro se daban, más acrecentaba el conflicto, ¿cierto? Basadas en la costumbre, pues sí, basados en que, bueno, nosotros por ética, porque por principios, por costumbre de nosotros, los romanos en guerra, vamos a respetar ciertos parámetros. O sea, traigo el ejemplo de los romanos porque podemos transportarnos a hace 2000 años atrás o 1500 años atrás, que todavía existía parte del Imperio Romano. En situación de conflicto, pues ellos se dejaban llevar por esas normas, ¿cierto? Sin embargo, pues esas normas siempre eran convenientes, porque es que si la van a poner las normas, dos grupos o dos poblaciones o dos países en conflicto, pues como todo en la vida y somos humanos, van a tirar cada uno para su lado. Entonces, esa normativa de esa manera no servía por precisamente esa inclinación tan conveniente que todos van a tirar para su lado. Entonces, también habían otros tratados bilaterales más o menos elaborados que los beligerantes ratificaban a veces después de la batalla, reglamentos que los estados promulgaban por las respectivas tropas. Por ejemplo, entramos en guerra, entonces el ejército empezó a poner papelitos y volantes informando que estamos en guerra, va a haber toque de queda, deben desalojar la ciudad. Así era como se establecían las normas a nivel interno del país que se veía en conflicto, y también se manejaba pues para las partes en conflicto. Sin embargo, vuelvo y digo, generalmente esto tendía a ser como a conveniencia de las partes que estaban en ese momento en discusión. Quiero compartirles un video, vamos a hacer, bueno, para los que se han conectado hoy, para facilitar el acceso a los videos, a veces es complicado por acá un poquito proyectar y que coincide el audio y que se escuche. Entonces decidimos ayer hacer algo muy práctico. Yo les voy a enviar por los grupos de WhatsApp el enlace del video, ¿cierto? Lo observamos y después del video volvemos a conectarnos para que podamos debatir y continuar la clase. Entonces, este video es sobre el origen de los derechos, del derecho internacional humanitario. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias.
Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Escucho comentarios. Bueno, Zulma, como tú lo decías, queridos estudiantes, es importante la participación. Yo siempre
lo comenté ayer, yo voy teniendo en cuenta la participación de ustedes, levantar la manito, ya saben cómo dar clic en la parte baja de sus computadores o de sus aplicaciones, está la mano. Si hay mucha participación, le daré la palabra a unas 5 personas máximo, las otras que queden pendientes en una próxima intervención, y todo eso pues no quiere decir que el que no hable se va a rajar, pero pues la idea es que nos escuchemos, que interactuemos, que compartamos ideas. Algo que sí quiero aclarar, este no es un espacio político, no es un espacio religioso, no es un espacio, aquí todos somos libre pensantes, aquí todos somos, pues precisamente es un espacio donde se habla de derechos humanos, entonces prácticamente es un espacio donde se pueden generar unos pequeños debates de intercambio de ideas, de opiniones, de inconformismos, de sugerencias, y pues todo relacionado con el tema de los derechos humanos. Ahora, ya dado este preámbulo, ya pedía las excusas pertinentes por el respeto que merece su tiempo. Quiero escuchar opiniones. No sé, Yoraima Santander, alzó la manita. ¿Nos quieres dar alguna opinión respecto al material visto, al video? ¿Qué opinan? ¿Que sabían ustedes todas esas facultades de la Cruz Roja? Los escucho. Bueno, primero no lo sabía y yo me puse a mirar el video y no sé si usted recuerda cuando hubo el secuestro de los senadores y todos esos derechos fueron violados. Porque ¿En Cali? según dice ¿Los ahí, diputados? ¿Hace sí, como de unos los 15 años? diputados, sí, señor, que algunos fueron encadenados cuando también fueron los soldados. Yo creo que todo eso se puso, o sea, el gobierno se puso también pilas porque, no sé si ustedes recuerdan, algunos de esos secuestrados eran de Estados Unidos. Entonces Sí. yo, o sea, ahorita que yo veo el video, yo digo, a esa gente prácticamente ningún derecho le fue respetado. Incluso esa es una de las preguntas del debate que se va a dar hoy en un espacio. Yo creo que vamos a dar un espacio de unos 20 minutos para hablar por los grupos de WhatsApp. Es precisamente eso. Yo creo que cuando empezamos a aprender este tipo de cosas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, nos empezamos a dar cuenta que hemos sido testigos de constantes violaciones a los derechos humanos que para nosotros es habitual verlo en las noticias, ¿no? Ah, que la persona secuestrada, ay caramba, secuestraron al esposo de la vecina, secuestraron al concejal, secuestraron al alcalde, secuestraron al señor del almacén de calzado del parque, ¿cierto? Lo vemos y se nos hace como tan común y tan cotidiano, ojalá lo suelten, pero no somos conscientes de que se están violando unos derechos que no son unos derechos de él, son unos derechos de todos, y que son unos derechos que no solo son unos derechos que le son conferidos en Piedecuesta, ni le son conferidos en Santander, ni le son conferidos en Colombia, sino son conferidos en todo el mundo. O sea, le están violando unos derechos que hemos pactado y hemos acordado a nivel mundial. No lo acordaron los 20 políticos ni los 50 millones de habitantes colombianos, no. La población total del mundo los han aceptado porque la misma población fue la que los impuso y fue la que los promulgó. Entonces, interesante, ¿no? Estos temas, me gusta tu ejemplo, son cosas que nos quedan en nuestro recordar vivir, y yo creo que más adelante en el diplomado vamos a hacer esas reflexiones desde el punto de vista social. ¿Cómo nos quedan esas cosas tatuadas o impregnadas en nuestros corazones, en nuestra mente? ¿Hace cuánto fue lo de Cali? Eso fue hace más de 10, 15 años, en donde pues vimos un claro ejemplo, que también quiero hablar de algo en donde yo pregunto, no me contesten todavía, sino reflexionenlo para el debate de hoy. Y si no hubiesen estado esos 3 norteamericanos, ¿hubiese existido el mismo interés internacional por liberar a esos secuestrados? Si no hubiesen habido secuestrados extranjeros, ¿hubiese existido el mismo interés del Estado colombiano en liberarlos con urgencia? Entonces ahí es cuando empezamos a analizar, ¿será que es un tema de moral? ¿Será que es un tema de desinterés político porque pues no es alguien relevante? Es que como no tenemos a los gringos encima porque como no hay extranjeros, entonces no le paramos bolas. Eso es, pero más allá de cuestionar el Estado, igual ahorita en las próximas diapositivas vamos a ver los deberes del Estado y el cuestionamiento lo hará cada uno mentalmente, qué será lo que está pasando. Pero por ahora revisémonos a nosotros mismos. De acuerdo a lo que plantea el video anterior de las funciones y los deberes y los compromisos que tenemos todos los países con respecto a la Cruz Roja, todo esto sí se estará respetando, todo esto sí se estará cumpliendo. Cindy Castellanos, ¿quieres opinar algo?
Sí, profe. Bueno, lo del video anterior lo que pasa es que si se está cumpliendo, no. Porque en el video lo que muestran cuando, digamos, incumplen o violan el derecho y la libertad al ser humano, sobre todo al ciudadano civil, ahí nos están enseñando y nos muestran que cuando atacan a un ser humano, a una población civil que no tiene nada que ver con cuestión de armas ni cuestión de violencia, lo que están ellos simbolizando un ataque es una guerra civil, una guerra mundial. Eso es lo que ellos quieren dar a entender, sabiendo el conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, para las personas que incumplen todo eso es porque van a un objetivo. El objetivo de ellos, pues, lo que entiendo es de que no se siga cumpliendo esos derechos. Exactamente, muchas gracias Cindy por tu intervención. De pronto nosotros decimos, bueno, pero yo qué, o sea, yo tengo toda la intención y toda la voluntad, pero ¿qué poder tengo yo como ciudadano para mejorar esas circunstancias, para evitar que se presenten esas circunstancias de vulneración a mi vecino, a mis conciudadanos? Quizá de pronto solitos nos quede un poco complicado, pero yo creo que lo principal es no ser indiferentes, es dejar la indiferencia cuando observemos esto. Ya un paso para la indiferencia es el conocimiento, ya cuando sabemos que se están vulnerando derechos, cuando se generan estas acciones por parte, mire, no quiero yo de pronto entrar y decir, es que la guerrilla, es que son los paramilitares, es que el Estado, pero nosotros vimos violación de derechos humanos con las protestas, tanto de las autoridades públicas como hasta de los mismos ciudadanos. Ayer dábamos un ejemplo, cuando en la protesta le tumban la chaza al señor que está vendiendo, cuando no tiene ni arte ni parte, simplemente salió a vender sus tintos, le estamos vulnerando sus derechos a él como ciudadano, aunque estemos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, lo hablábamos ayer, el límite de nuestro derecho a la protesta es cuando comienzan los derechos del señor que se puede haber afectado por mi protesta. Pero también lo vimos por parte de la policía que está siendo investigada incluso por la Corte Internacional de Derechos Humanos. También lo hemos visto con la guerrilla cuando pues genera estos secuestros, también lo vimos con los paramilitares. Entonces, lo estamos observando, pero yo creo que muchos hasta hoy se están percatando de que es una violación a un derecho internacional, que son los derechos humanos. Felipe, ¿quieres comentarnos algo? Sí, Anderson, mira, buenas tardes. Buenas pues, tardes. Mira, desde ayer estaba que intervenía, vemos muchas violaciones a los derechos humanos, demasiadas violaciones en Colombia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a muchas cosas, pero hay una cosa que tú decías que, listo, nos pongamos la mano en el corazón y que nosotros también nos apropiemos de las cosas, pero es muy limitante cuando el gobierno o las personas, nuestros mandatarios, son los que rigen ese tipo de derechos. ¿Por qué lo digo? Yo tengo derecho a una educación, pero si no tengo los recursos económicos, pues me debo regir a lo que el gobierno pues, nos den en una educación pública. Tengo derecho a la salud, pero si no tengo con qué cancelar, con qué pagar una seguridad privada, pues debo regirme a lo que el gobierno también limite en la parte de salud, y vemos que las limitaciones son muchísimas, porque las filas son incalculables para poder sacar una cita o para cualquier otro tipo de cosas. Conozco, bueno, he viajado casi por toda Colombia por mi trabajo y hemos visto muchísimas violaciones de derechos humanos, sobre todo las personas desplazadas de sus casas, de cualquier tipo de cosa por el conflicto armado, por el poder, por la droga, por lo que sea, pero son muchísimas las violaciones. Entonces, cuando nosotros decimos, pongamos la mano en el corazón, nosotros vamos a luchar por eso, pero cuando el limitante es el gobierno o son las personas armadas armadas, por así decirlo, es muy limitante, es bastante frustrante también el ver que no podemos hacer nada, porque una cosa es decirlo y sentirlo y otra cosa es poderlo actuar. Entonces, esa parte también es bastante limitante. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención. Sí, claro, tienes absolutamente toda la razón, porque, por decirlo de alguna manera, el sartén por el mango no lo tenemos nosotros, lo tienen otras entidades. Sin embargo, como les decía ayer, un ejemplo, la persona que arroja el papel a la calle, ¿cierto? Una cosa es que no tenga la conciencia del daño que hace al medio ambiente y pues de la parte estética y la mala imagen que está dando hacia los niños que lo están viendo, pero cuando hay una conciencia
de cuando esa persona adquiere la conciencia, es un papelito menos en la calle, ¿sí? Es difícil porque Colombia es un país en vía de desarrollo, quiere decir que nosotros como país nos falta mucho, es como si fuera un país adolescente. Los que tienen hijos y sus hijos son adolescentes, nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, pucha, le falta mucho todavía para aprender cosas de la vida, pero aún siendo errantes, aún caminando, cojeando, la idea es que el camino está y el norte está trazado y paso a paso, día a día se va fortaleciendo. Y no quiere decir esto que no tengas la razón y que muchas veces nos podemos ver impedidos. Tal vez esta materia, yo voy a hablar 5 minutos de la acción de tutela. Esta materia no es para aprender cómo hacer una acción de tutela ni cómo radicarla. No nos podemos extender en ese tema, pero sí les quiero dejar algo en claro. El principio de la acción de tutela es exigir al gobierno que nos respete los derechos fundamentales, y estos derechos fundamentales parten de los derechos humanos. O sea, los derechos fundamentales están dentro de la lista de los derechos humanos, nuestros derechos fundamentales. Es algo muy sencillo, como cuando yo estoy de pronto en una situación de salud en donde no me quieren atender en la IPS o en la EPS y me piden que traiga el formatico, que traiga el pasisalvo, que consigne aquí que consigne aquí la cuota moderadora, que consigne aquello, que es que le faltó. No, que es que no llegó el médico, que váyase para la casa y vuelva en 8 días. Todas esas series de cosas como que nos son tan absurdas, como que decimos, bueno, pero es que estoy enfermo y no me atienden. Cuando ustedes se den cuenta de esas cosas, entiendan y tengan claro que su enfermedad es un indicador que no hay salud, y la salud es un derecho fundamental. Y si la EPS, que es la entidad prestadora del servicio de salud que el Estado me puso, no me atiende, ahí es cuando puedo accionar a través de una tutela. Que hay que persistir, que hay que estar ahí, pero bueno, la tutela ya es un primer paso. Mucha gente, Felipe, mucha gente da la media vuelta y se va para la casa y prefiere enfermarse en la casa y morirse, porque puede ser que estén en unos principios de cáncer, pero no lo atienden, entonces va y se agrava, y ya cuando pueden atenderlo o cuando van a atenderlo ya no hay nada que hacer. Pero cuando ustedes tienen esos tips ahí, es cuando van a una personería, ponen la queja, dicen quiero accionar con una tutela. Hay varios recursos que no son la solución absoluta, pero al menos son recursos que cuando somos conscientes de que hay unos derechos que necesitamos esta protección, ya somos conscientes que podemos acudir a ello, ¿sí? Antiguamente pues decían, ay, pero es que un abogado por una tutela me cobra $1.000.000. Mire, yo soy abogado y yo trabajo de esto, pero yo tengo al lado hermanos, primos, sobrinos, que mi novia, que bueno, que yo no les voy a cobrar por una tutela, y abogados hay muchos. Entonces, hay conmigo muchos abogados que una tutela pues no es complicada. De mi parte, pues yo trato de ayudar a las personas que tengo cerca y orientarlos, y siempre yo creo que va a haber un abogado que pueda darnos un tip, al menos una primera orientación y accionar esos derechos fundamentales, ¿sí? Bueno, continuando, Mónica, vamos con Mónica, Gloria y Yoraima. No pasemos de 3 minutos esas intervenciones y continuamos y dejamos los otros para la siguiente. Mónica Calderón, tiene la mano alzadita. Sí, ya. ¿Aló? Vale, sí, Ya. te escuchamos. No, pues voy a comentar 2 cosas, porque ya que usted habló de lo de la solución absoluta, sí, puede ser, pero muchas veces también, mientras nos demoramos en poner tutelas y muchas cosas y todo eso, también se muere nuestro familiar en la casa, ¿no? Porque si no tenemos allí donde fuimos y colocamos la tutela, algún familiar, conocido, o sea, muchas veces en esto se mueve la palanca que tú tengas en esto, ¿no? A veces pasa eso. Y con lo otro, de los derechos humanitarios, tomar la precaución para no dañar a los civiles. Muchas veces los mismos uniformados, miembros del Ejército Nacional, cuando intervienen en estas, o sea, que hay campamentos en los que ellos tienen que entrar y todo, hay muchas personas inocentes que siguen muriendo. Total. Y hay Y muchos niños que se siguen quedando huérfanos
debido a eso. ¿Y dónde está? Yo digo, o sea, solamente llaman al integrante del ejército, le hacen tener una audiencia y muchas veces también los ayudan a que simplemente salgan de ese problema y ya. ¿Y dónde quedó el derecho del ser humano ahí? O sea, Sí, sí, a veces es frustrante ver cómo, miran, incluso hay procesos relacionados con los derechos humanos que pueden durar 10, 20, 30 años y no lo resuelven, no lo resuelven, y ahí de pronto lo que yo veo que ha funcionado mucho, volvemos al ejemplo, el buen ejemplo que nos dio Yoraima de los secuestrados en Cali, es cuando nosotros hacemos el llamado internacional. ¿Por qué? Porque al existir una vulneración de personas del exterior en Colombia, ahí sí hubo ojos del exterior haciendo seguimiento y haciendo la debida presión. Entonces, muchas veces cuando los recursos no se encuentran o los recursos no nos brindan soluciones a nivel local, toca acudir a nivel internacional. Yo lo decía, Mónica, no es la solución absoluta, no es la acción de tutela, es un pequeño recurso, sencillo recurso, que muchas veces ayuda, pero como tú lo dices, muchas veces no ayuda. Entonces, por eso están las entidades internacionales que generan este tipo de protección, que incluso en Colombia sabemos que hay una Cruz Roja, sabemos que hay una ONU, sabemos que hay UNICEF, y hay otras entidades internacionales que precisamente la clase de hoy se va a orientar hacia este tipo de convenciones, este tipo de herramientas o este tipo de acuerdos internacionales a los que se han llegado que precisamente refuerzan estas falencias que puedan existir. Vamos con Gloria. Yoraima, me disculpas si te dejo para la siguiente intervención y seguimos con Gloria para avanzar unas cuantas diapositivas, seguir culminando esta primera parte. Muy buenas Gloria. tardes, profe. Sí, hola, Pues, Gloria, profe, buenas tardes. Bien, sí, señor, ¿cómo está usted? Bien, pues, gracias. profe, aportando un poquito, pues también en parte de las entidades y muchas veces también de parte de nosotros, porque a veces nos olvidamos o pasamos la página y fueron muchos muertos, fueron muchos secuestrados, fueron muchas personas que desplazaron de sus tierras, que no pueden volver a su tierra. Y en ocasiones hay personas que de pronto no vivieron eso, ese conflicto armado como tal en carne propia. Y para esas personas de pronto es fácil decir, no, pero eso ya pasó, ya hay que pasar la página y dejar así. Entonces nosotros los seres humanos, nosotros mismos también nos damos duro o no nos ponemos en el zapato de esa persona, su sufrimiento, su familia, o sea, su todo. Y esa es otra cosa que a veces nosotros los seres humanos también, nosotros nos atacamos a nosotros mismos en ese sentido. Opino yo, pienso yo, o sea, porque lo he vivido, lo he visto y lo he oído también. Gloria, muchísimas gracias por tu intervención. Es algo muy cierto. Yo soy de los que piensan como tú en ese sentido de que a veces yo veo a estudiantes universitarios que tuvieron todo en la vida y cuando hay que protestar pues son supremamente violentos y exigen que la justicia se haga con las armas, pero no son conscientes de lo duro y cruel que es una guerra, de lo duro y cruel que es un conflicto armado y de lo duro y cruel y triste que es ser víctima de ello. De hecho, yo no digo que todas las víctimas piensen igual, pero he notado que muchas veces para las víctimas, para las que realmente sufrieron esto, es más importante que les reconozcan que les violaron sus derechos y al menos les pidan disculpas. Es mucho más importante que metan a la cárcel o que maten o que extraditen a la persona que hizo el daño. ¿Sí? Eso es mucho más importante porque es reconocerle a la persona que le violaron sus derechos. Entonces, a veces noto que hay más violencia de parte de aquellos que no han vivido la violencia que aquellos que sí les ha tocado vivirla y saben lo duro que es, y esas personas buscan más la paz. Entonces, totalmente de acuerdo, y eso es parte, como lo decía, lo hablábamos con Felipe, como lo hablábamos con Mónica, como lo conversábamos, es que parte de ello es reconocerlo, la importancia es reconocerlo, ¿sí? Saber que mi vecino es desplazado y que le violaron sus derechos humanos
me hace verlo distinto, ¿no creen ustedes? Saber que a mi vecina le mataron su esposo en la guerra me hace ver a la vecina distinta, ¿cierto? Porque digo, oiga, pucha, sí, estamos en un país donde pues se supone que nos acogemos al derecho internacional humanitario, pero mi vecino o mi vecina fue víctima de ello. Ese nivel de conciencia nos ayuda a comprender un poquito y a ver de otra forma. Y cuando vemos de otra forma, tratándose de los derechos humanos, me hace verlo de una manera más reflexiva y me hace verlo de una manera más analítica. Y eso es supremamente importante, créanme lo que sí. Y yo sé que después de esta clase y lo que van a seguir aprendiendo a través del material que van a presentarle los demás profesores, vamos a ir generando como esa conciencia y las herramientas se van a ir dando. Y yo vuelvo y les digo, estamos en un país en vía de desarrollo, estamos en un país que es de tercer mundo, que está ubicado en Sudamérica, y todo ello ayuda a que muchas cosas puedan ser difíciles ahora, pero por estar en vía de desarrollo requiere que estos niveles de conciencia que adquirimos nos lleve a dar pasos hacia adelante, al menos hacia un mejor entendimiento. Yo ahora me voy a explicar unas 3, 4 diapositivas y te prometo que tú vas a ser la primera que vas a hablar, ¿vale? Entonces, bueno, entonces tenemos claro las funciones de la Cruz Roja como para dar un preámbulo de qué son estas instituciones. Vamos a ver otras instituciones más, ¿cierto? Para luego irnos a un video que tiene que ver precisamente con el tema de la mujer, que es lo que nos atañe, lo que más nos genera como ese interés en el material. Entonces estamos viendo... Hágame un favor, cuando envíe Dígame. el video, Sí. lo puedes enviar a este otro número. Es que yo hoy no estoy conectada en mi número de WhatsApp, sino de otro, porque no pude conectarme de mi celular. ¿Alguna compañera o compañero que se ofrezca a enviarle al número de la Sí, pues compañera? yo ya tengo Sí. una amiga que ya me lo está enviando. Ella me envió el primero, Eso. pero entonces si me demoro en verlo, porque No se demora en preocupen. llegar. Yo les doy 2 o 3 minutos más. Si el video dura 5 minutos, yo les doy 8 minutos mientras Sí, ustedes se porque cuando organizan y entré lo me abren. desubiqué, ya estaban hablando de otra cosa, entonces No te preocupes. operadores Es con que eso. ¿sabes qué pasó, Mónica? Que a mí se me apagó el computador, entonces me comuniqué por interno con Zulma y le dije, Zulma, por favor, ayúdame unos 5 minuticos mientras reinicio porque quedé prácticamente aquí sin nada. Entonces no te preocupes que estaban ahí aclarando algunos temas de la clase, del curso como tal, ¿vale? Bueno, ya están viendo una diapositiva que se llama Algunas normas. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, desde el origen de los conflictos hasta el advenimiento del derecho humanitario contemporáneo, o sea, hasta el día de hoy, se han registrado más de 500 carteles, códigos, pactos, convenios, textos que, pues, la finalidad era reglamentar este tipo de hostilidades y conflictos, ¿sí? Entonces, entre ellos denominado, digamos que uno de los primeros, el que dio inicio a la Cruz Roja, fue una situación que es el recuerdo de Solferino, que sucedió en Italia, donde 40.000, imagínense ustedes, 40.000 soldados franceses, piamonteses, o sea, italianos y austriacos no fueron atendidos y murieron, ¿cierto? Entonces Henry Dunant, hombre de negocios, ayudó a coordinar la atención de los moribundos y propuso crear la Cruz Roja Internacional. Valiéndose de experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto apoyo moral y activo, en particular a presidir la conferencia diplomática. Bueno, un fragmento del recuerdo de Solferino. Solferino fue la ciudad donde sucedió esto, o la región donde sucedió esto. Dice, el más enconado de la contienda, cuando la tierra temblaba bajo un huracán de hierro, de azufre, de plomo, cuyas mortíferas ráfagas barrían el suelo, y cuando por todas las partes, surcando los aires con furia, como relámpagos siempre letales, aludes de fuego, acrecían el número de mártires en esta hecatombe humana. El capellán del emperador Napoleón, el presbítero Laine, iba de ambulancia en ambulancia llevando a los moribundos palabras de consuelo y de simpatía. O sea, aquí nos quiere decir que en un momento infernal, en un momento de fuego, sangre, heridos, dolor, tristeza y lucha, la comitiva que hizo este primer ejercicio de atender a los heridos iba a los moribundos y tan solo con una palabra de consuelo generaba pues esa simpatía. Es que es un tema hasta psicológico lo que nosotros vemos ahí que motivó, porque pues llegará un momento donde un herido no podrá ser salvado,
pero por lo menos el hecho de que haya una asistencia humana, que no lo vea como un enemigo, sino lo vea como un ser humano que merece morir dignamente, al menos acompañado de una buena energía, ¿cierto? Eso ya es mucho avance para una situación de guerra. Y pues poniéndose en el lugar de aquellos pobres soldados que murieron, yo creo que pues era su último aliciente haber muerto, haber fallecido, acompañado de alguien con la intención al menos de socorrerlo hasta su último momento. Este es un principio muy bonito, muy poético, que fue el que generó la Cruz Roja, ¿sí? De allí fue donde nació la Cruz Roja. Continuamos con el Convenio de Ginebra. Todo esto los tocamos ayer por encima, pero hoy vamos a hablar un poquito más de ellos. Luego, más adelante, en el año 1864, una conferencia diplomática con la participación de 16 países que aprobaron el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. Démonos cuenta que vuelve el Convenio de Ginebra y se interesa por estos soldados heridos, por estos militares heridos en guerra, que innovaba sentando las bases del derecho humanitario contemporáneo, estableciendo las principales características de ese tratado, que son normas permanentes escritas de alcance universal destinadas a proteger a las víctimas de los conflictos. Démonos cuenta que son normas permanentes, o sea, son normas que no se van a borrar. Ay, no, es que a mí se me ocurre que la norma ya no aplica porque yo no quiero que aplique. No, señor, aplica para usted, porque usted hace parte de los 16 estados que convinieron este acuerdo. Nosotros, Colombia, tenemos la obligación de respetarlo, que ya como lo dijimos, ¿se respeta o no se respeta? Lamentablemente no, pero pues es una situación que es un despertar de la conciencia respecto de ello, pero tenemos la obligación y es un principio que se estableció a partir del Convenio de Ginebra, que es para todo el mundo, que debe quedar escrito porque como todos lo sabemos, las palabras se las lleva el viento, y cuando quedan escritas quedan claras, cuando no quedan escritas queda supeditado a la interpretación de muchos. Ustedes saben que eso es como los chismes. Si yo le digo de palabra algo a ustedes, les cuento una historia, pues ustedes la toman y de muy buena manera le cuentan al siguiente, pero el siguiente pues pasa lo del teléfono roto, no le entendió completo y va y lo dice incompleto. Entonces, si nosotros dejamos los derechos, si nosotros dejamos el derecho internacional humanitario de manera verbal, se va a volver el teléfono roto y en 10 años ya no es lo mismo con lo que se arrancó. Entonces quedó escrito, quedó claro y así va a permanecer hasta la posteridad y solo será modificado después de realizarse un convenio entre los mismos países. Destinados a proteger las víctimas de los conflictos. Se hablaba de un tratado multilateral abierto a todos los países, o sea, que el Convenio de Ginebra no solo era para un bando, es para los dos. En el caso del conflicto armado, aquí no son la policía y el ejército los únicos que deben respetar los derechos humanos. La otra parte, llámese conflicto con la guerrilla, llámese conflicto contra grupos insurgentes, llámese conflicto contra el paramilitarismo, tanto para el militarismo, la guerrilla y la insurgencia están en la obligación de respetar estos derechos, ¿sí? No es opcional, es multilateral, es para las partes que están comprometidas. La obligación de prodigar cuidados sin discriminación a los militares heridos y enfermos. O sea, si hay una situación de conflicto donde hayan heridos de todas las partes, civiles, enfermeros, altos mandos militares, soldados, rasos, todos merecen la atención médica, todos sin distinción alguna, por igualdad. ¿Listo? Respeto e identificación mediante un emblema Cruz Roja sobre fondo blanco del personal sanitario, así como el material y de los equipamientos sanitarios. O sea, se generó una identidad, se empezó a identificar desde el Convenio de Ginebra a la Cruz Roja mediante un emblema que es la misma Cruz Roja, valga la redundancia, sobre un fondo blanco, el cual debe estar puesto sobre las personas, los equipos, los vehículos, los accesorios, todo lo que se pueda identificar con esta Cruz Roja se hace en el sentido de que sea respetable, ¿sí? Ay, es que encontré un estuche médico de la Cruz Roja, se lo roba, eso es un delito mucho más grave que si no tuviera ninguna insignia, porque es precisamente para atender a personas malheridas en situación de guerra. Bueno, y aquí vamos con otro, aquí ya nos corresponde otro video, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, la Convención es el instrumento vinculante universalmente reconocido que no solo lucha contra la discriminación de la mujer,
sino también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar. Asimismo, alienta todas las políticas públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad. Analicemos todos estos aspectos que nos están dejando claro sobre, ya nos saltamos del tema de la Cruz Roja porque esto hace parte del derecho internacional humanitario, lo que tiene que ver con la protección a todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene que ver también con la violencia, tiene que ver con la presión psicológica, tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con los señalamientos a los que de pronto se pueden someter. Habla incluso del tema de las niñas, de las mujeres menores de edad, que pues en ciertas culturas han sido bastante sometidas por situaciones que de pronto son difíciles de nombrar, pero que para todos nosotros están muy claras porque lo hemos visto. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, sitio de adopción en 1994, define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Sí, o sea, la violencia contra la mujer es una violación directa a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, yo quiero proponerles algo, nos quedan unas pocas diapositivas, quisiera dejar este video para lo último, o sea, para lo último no, vamos a trabajar 5 minuticos de corrido. Vamos a dejar una pregunta abierta para que la contestemos por el grupo de WhatsApp, pero antes de la pregunta vamos a ver el video de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Listo? Entonces, el video está aquí mostradito, pero yo ahorita se lo paso para que lo veamos a través del WhatsApp. También tenemos la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La convención está antecedida por una serie de considerandos o motivos e integrada por 33 artículos divididos en 3 partes. La convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los estados, como lo recordábamos hace un momento con situaciones que se han vivido en Colombia. Sin admitir ninguna excusa, no hay excusa, no es que lo torturo para que me dé la información de que es un espía, no importa, hay un derecho internacional humanitario, sáquele la información de otra forma, ¿sí? Pero así no, la tortura no aplica. No sé, ay, no, es que es una situación extraordinaria y tenemos que hacerlo. No, señores. Recuerden la toma del Palacio de Justicia. Hay una acusación bastante fuerte contra las fuerzas militares porque se llevaron algunos, al parecer se llevaron algunos guerrilleros o algunos insurgentes y los torturaron y los sometieron y los aislaron y varios de ellos desaparecieron. Entonces, démonos cuenta que no es que se tomaron el Palacio de Justicia, entonces vamos a torturar a todos. No, es una situación que se debe respetar permanentemente. Continuamos. Convención de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años. Sus derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones y las responsabilidades de los estados. Es decir, los artículos son de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos y todas las personas. Esta convención establece 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos que defiende. La no discriminación, el mejor interés del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia del desarrollo, el respeto de la opinión del niño. Es muy importante también tenerlo en cuenta dentro de nuestra información. Como les digo, estas diapositivas se les va a compartir por la plataforma para que ustedes lo conserven y lo tengan en cuenta como alguno, o sea, como para que tengan ustedes un conocimiento de cuáles recursos existen. Perfectamente, incluso en la plataforma el día de mañana van a encontrar ustedes la convención completa de los derechos del niño, donde van a poder repasarla, donde van a poder conocerla, analizarla. Todas esas normas, todos esos artículos son de total implementación, en tanto para los niños colombianos, las mujeres colombianas, los indígenas colombianos. Aquí está sobre el tema de la discriminación racial. Entonces son recursos que están totalmente a nuestra disposición. Pasamos a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en vigor en 1969.
al 5 de julio de 2011 hay 174 estados parte de la ICER, ¿sí? La Convención Internacional de la Eliminación de toda forma de discriminación. Como su nombre lo dice, esta convención, a veces llamada tratado, está dirigida explícitamente a la eliminación de la discriminación racial. La ICER es jurídicamente vinculante para los estados parte de los miembros, parte de estos miembros. Cada estado tiene la obligación de defender y aplicar todas las disposiciones de la convención. Sin embargo, en algunos casos, un estado podrá realizar una declaración o reservar sobre artículos particulares. Bueno, aquí tenemos otro video, pero lo mismo que el video sobre el tema de la mujer, los vamos a poner en el foro de debate, o sea, al finalizar la clase, los vamos a poner en el WhatsApp, y sobre ese video y sobre una pregunta que les voy a plantear y sobre lo que hemos visto en la clase de hoy, vamos a empezar a conversar estos temas de debate en el grupo, ¿vale? Principios rectores sobre el desplazamiento. Ya aquí para ir finalizando esta sección de estas pequeñas diapositivas, nos quedan otras diapositivas más corticas. Vemos los principios rectores sobre el desplazamiento, instrumento internacional no vinculante promovido por las Naciones Unidas con el objeto de tratar las necesidades específicas de las personas desplazadas internamente, determinando los derechos y garantías necesarias para su protección frente al desplazamiento forzado y para su protección durante todas sus fases. Existe hoy en día el Convenio General de que los desplazamientos internos que afectan en todo el mundo a más de 25 millones de personas se han convertido en uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violación y manifestaciones de los derechos humanos y causas similares. Bueno, el tema del desplazamiento pues también es una situación en donde a seres humanos, porque estamos hablando de los derechos humanos, se les expone a una situación de vulneración, desplazamiento por violencia, desplazamiento por situación económica, desplazamiento por presencia de grupos insurgentes. Todas estas situaciones pues exponen al ciudadano a que se vea vulnerado y expuesto a perder la vida, a perder su salud, a perder su dignidad, a perder su honra, obviamente a ser atropellados en sus derechos humanos. También tenemos la Declaración de los Pueblos Indígenas. Mucho ojo, muy importante esto porque Colombia tiene una gran pluralidad étnica y hay gran cantidad de indígenas que a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué los indígenas protestan? ¿Pero por qué se salen a la calle? ¿Pero por qué cuando ellos salen no les prestan atención? Ellos, los indígenas, nuestros pueblos indígenas, tienen un fuero especial de protección. ¿Qué es un fuero especial de protección? Que ellos tienen unas normas especiales que los protegen de manera especial, los protegen de manera diferente, dado que ellos pues por su cultura no hablan de pronto nuestro idioma y por esa razón no conocen o no fueron firmantes de los convenios, pero siempre han existido y siempre han estado ahí, merecen ese respeto, merecen la protección a su cultura, porque muchas veces, por dar un ejemplo, por no estar siempre yendo al tema del Estado, al tema gobierno, pero ustedes se han dado cuenta que los indígenas visten con tenis Nike, se ponen la camiseta de Adidas, le ponen el pantalón de no sé qué marca, y nosotros decimos, bueno, pero ellos, ¿por qué son indígenas? Si ellos, ¿y dónde está el taparrabos? ¿Dónde está su indumentaria? ¿Dónde están sus artículos? Pues precisamente el consumismo y el comercio masivo está acabando con esta culturización. Le está diciendo, mejor usa ropa de esta marca, que es más fácil que tejerla con fique. Esto abriga más que un taparrabos, como por decir algo, una idea de pronto que puede sonar chistosa, pero es esta intervención de una economía masiva, una economía pujante que está exponiéndoles a ellos constantemente unos artículos y unas indumentarias, la que está relegando su cultura. Entonces, todas estas prerrogativas, todas estas normas, lo que buscan es que se conserve su cultura, se conserve su legado, porque todos venimos de ellos. Ellos han construido una vida muy distinta a la que nosotros estamos viviendo y que es una vida muy sana y que ante todo protege la naturaleza y la biología. Que han habido conflictos, han habido situaciones en donde se han sentido atrevados y donde de pronto nos hemos sentido como todo, pero que buscan proteger esos fundamentos naturales propios de su cultura. Entonces, la Declaración de los Estados de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y a la Convención 107. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad. Mire, démonos cuenta que están hablando de la protección a su origen y a su identidad, que es lo que vemos que se está perdiendo con el consumismo. Ahora bien, son las 5:30. Entonces, vemos aquí esta pregunta. ¿Cuáles de las convenciones vistas considera que es la que más ha aportado al mejoramiento del trato entre los humanos? Vayan pensando en la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Váyanla analizando. Y esa pregunta a las 6 en punto la vamos a empezar a responder en el grupo del WhatsApp. Es decir, vamos a generar un debate en el grupo del WhatsApp a través de esta pregunta, ¿cierto? Es un debate foro, no es un debate para encontrar puntos de vista, no es un debate como tal, donde hay un punto de vista y el otro se opone, sino es un foro en donde más bien vamos a leer opiniones, Nadie va a contradecir, bueno, de pronto una opinión diferente es una cosa, pero no vamos a empezar a generar oposición, sino simplemente vamos a leernos. Entonces, por ahora tengamos la pregunta ahí, si pueden irla escribiendo, porque ahorita vamos a cambiar de diapositivas, y mientras tanto les voy a enviar 2 videos y vamos a tener 15 minutos. La Declaración sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor a partir de 1981. La Convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de la mujer. La violencia contra la mujer es y ha sido una gran problemática que afecta a los derechos humanos. Este tipo de violencia es aquella que se ejerce hacia una persona por su misma condición de mujer, como consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en el ejercicio práctica de sus derechos. A pesar de la aprobación de la Convención en 1979, no existía en ese entonces ningún mecanismo a través del cual la discriminación hacia la mujer pudiera ser sancionada. 15 años después de ser aprobada, surgió el protocolo facultativo de la Convención, que estableció finalmente los mecanismos de denuncia e investigación de la misma. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. En la actualidad, 80 estados son firmantes y 109 participantes. Este protocolo obliga a los estados signatarios a reconocer el comité de la Convención y considerar las quejas expresadas por personas u organizaciones de la sociedad. En el caso de Argentina, junto con Colombia, fueron los últimos países de la región que lo ratificaron en el año 2007. La declaración sigue una estructura simple, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con un preámbulo seguido de 11 artículos. Los artículos 1 y 3 intentan acabar con la discriminación directa y los prejuicios, y los artículos 9 y 10 hablan sobre los derechos tanto de educación como del trabajo de la mujer. Los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 hablan de los derechos políticos y legales, mientras que los artículos 8 y 11 mencionan las acciones que deberían llevar a cabo los estados. Años más tarde, y tras la aprobación y ratificación de esta convención, los artículos se vieron divididos en 6 grandes partes, que contienen 30 artículos, que van desde la no discriminación hasta el matrimonio y la familia de la mujer. Pese a los esfuerzos internacionales, la desigualdad de género en los países árabes continúa siendo vigente. Además de padecer maltrato físico y psicológico, la mujer árabe se enfrenta a la discriminación en los sistemas jurídico, político y social. ¿Sabes por qué nace la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial? En el año 1962, el 20 de noviembre, se crea y se firma esta convención en virtud de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas de promover el respeto universal,
Los estados que se comprometen a esta convención deben de trabajar sus principios relacionados a prevenir, prohibir y eliminar en todo su territorio la discriminación racial. El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación, el cual fue declarado por la ONU en el año de 1966. En la actualidad, las naciones enteras han incrementado sus índices de intolerancia, racismo y discriminación. Por tal razón, el Banco Mundial en el 2018 presentó un informe de discriminación racial y destacó la alta participación de los países latinoamericanos, destacando en este informe que los latinoamericanos han presentado mayores índices de discriminación a los afrodescendientes. Por tal razón se destaca la participación de Estados Unidos, que para el 2018 presentó un aumento del 182% en las tasas de discriminación. Estudios publicados por la ONU en el 2018 destacan la participación de República Checa, mencionando asimismo que es el país más racista de toda la Unión Europea. Esto se debe a que en el año 2017 se presentaron casi 400 actos en el país. Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta es que muchos de los países pertenecientes y no pertenecientes a este tratado no han querido admitir que la discriminación existe dentro de sus territorios. Es tal el caso que algunos de estos países se refieren a que nunca ha existido tal aspecto como lo es la discriminación. Es por esto que gracias a los mecanismos que esta convención tiene, ha permitido identificar las comunidades que principalmente tienen mayor afectación en relación a la discriminación. Se tiene que tener en cuenta que estos son grupos minoritarios, tales como los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Es por esto que dicho proceso es de gran importancia para poder salvaguardar los derechos de estas comunidades, con el fin de poderles dignificar. Con el desarrollo de esta actividad podemos concluir que la discriminación racial se origina por temor o miedo de nuestra parte. Un ejemplo de ello es la palabra raza, la cual es una construcción de origen psicosociológico, el cual nos presenta que el racismo inventó el concepto de raza y no al revés. Gracias a la gestión de la ONU y de esta convención se han logrado avances significativos contra esta problemática desde los años 60. A la actualidad aún se siguen presentando actos de racismo a nivel mundial, lo cual ha generado la participación de profesionales sobre este tema. Uno de ellos es la doctora Beryl Tatum, autora de obras clásicas sobre la psicología del racismo, la cual compara a las sociedades racistas con una cinta de transportadora que opera dentro de sus propias prácticas, comportamientos y mensajes culturales. Para concluir, en los últimos años se presentan movimientos antirracistas, los cuales fomentan la escucha de personas víctimas de estos actos, personas que estén en contra de estas actividades, que se hagan escuchar y que no guarden más silencio ante una problemática que lleva varias generaciones, y mediante la gestión de la ONU y del comité se busca su eliminación de la discriminación racial en su totalidad. Le preguntamos a Zulma cómo hacen para... Las clases están siendo grabadas, pero entonces que sea Zulma la que nos indique cómo las pueden descargar o si las pueden descargar en el foro. Ahorita le preguntamos, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno. Gracias, ya van dos personas. Dígame, Claudia. En la clase anterior se vieron vieron algunas otras convenciones. Sí. La clase, entonces no tengo... Ah, no, la clase pasada las nombramos, mas no las estudiamos. En esta clase ya estudiamos un poquito más de fondo. O sea, prácticamente las que vimos hoy. Sí, sí, las que vimos hoy. Ayer las nombramos por encimita, dijimos que hay tratado el tema de la violencia a mujer, está el tema de los indígenas, está el tema racial, está el tema de los niños, pero no nos habíamos detenido como hoy lo hicimos en cada diapositiva un momentico. Vale, profe, gracias. Bueno, con gusto.
Bueno, ya 3 personas han visto los videos, por favor me van confirmando por el chat, ya nos quedan 3 minuticos. Van 5 personas. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, queridos estudiantes, 5:48, ya pasaron 15 minuticos, ya creo que hay casi 10 personas. Voy a ir montando las últimas diapositivas mientras lo acaban de ver el resto. Dígame, Profe, perdón, Claudia. Profe, perdón, lo que dice del foro abierto en el debate del grupo de WhatsApp, ¿vamos dando ahí nuestra opinión o usted nos indica en qué momento? ¿Cómo es? Qué pena. Ustedes están en este momento en sus marcas y les voy a dar listos en 5 minutos y a las 6 en punto comienzan. Entonces, nos quedan 12 minutos, vamos a ver las últimas diapositivas y a las 6 en punto pongo la pregunta y empiezan a opinar ahí en el grupo, ¿vale? Opinamos ahí directamente. Sí, a partir de las 6, a las 6 de la tarde Listo, del grupo, profe. porque vamos a ir en clase, vamos hasta las 6 conmigo y de 6 a 7 vamos a generar participación en el grupo de WhatsApp. Entonces, a partir de esa participación, como les digo, no es un debate, es solamente opinar y bueno, si no estamos de acuerdo, de pronto pues opinar diferente, pero no generar como discusiones, no vamos a generar discusiones sobre el tema, sino montar las opiniones, que todas esas opiniones pues son tenidas en cuenta como participación en clase, ¿sí? Si quieren ya opinar sobre lo que dijo el otro, pues con mucho respeto vamos comentando, pero la idea es que generemos un espacio donde planteemos nuestras ideas y conocimientos adquiridos en estos 2 días. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces voy dando aquí un pequeño preámbulo. Vamos a hablar en estos 10 minutos que nos quedan sobre el concepto de derecho humano en dimensión normativa. Vamos a hablarlo ya como un concepto normativo y vamos a ir aterrizando algunas ideas a lo que pasa en Colombia. Pues reflexionemos de lo que veamos hoy en este momento, de lo que pasa en Colombia, que eso nos dará pausas para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, concepto de del derecho humano de dimensión normativa. Ya lo que dice Nick en la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, atributos de toda persona y derechos a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar y garantizar. Miren, el deber del Estado de respetar y garantizar. Importante para tenerlo en cuenta. Foundes Ledesma, Kawabata, prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado, o sea, no hacer en áreas específicas de la vida. Ya les vamos a explicar a qué se refiere con hacer y no hacer. De este párrafo, para no entrar a leerlo todo, porque a veces se pone como cansona la clase cuando el profesor lee todo. Algo que hay que destacar de este párrafo es que el Estado tiene deber de hacer todo lo que está en sus manos para garantizarle los derechos humanos a todos los ciudadanos y de no hacer o no tomar acciones que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Y por último, el Estado es el único responsable de la protección y la garantía. No puede decir, ay, no, su vecino es el responsable de su derecho humano a la vida. No, el vecino no, usted es el principal responsable. Que si el vecino viola mi derecho a la vida, es culpa del Estado por no intermediar, por no accionar,
¿cierto? Entonces la responsabilidad recae plenamente en el Estado colombiano, en nuestro caso y en todos los estados. Si soy venezolano, en el Estado venezolano; si soy ecuatoriano, en el Estado ecuatoriano; si soy chileno, en el chileno; si soy alemán, en el Estado alemán. Todos los estados tienen la obligación sobre sus ciudadanos de respetar los derechos humanos, o sea, no tocar los derechos humanos de sus ciudadanos y tomar todas las acciones para que se les garantice. ¿Recuerdan la tareita? Características de los derechos humanos son inherentes, universales, exigibles, inalienables, inviolables, imprescindibles, interdependientes, indivisibles, irrevocables y progresivos. Les voy a explicar rápidamente cada uno de estos significados. Inherentes, todas las personas tienen estos derechos. Sencillo, por ser humano es inherente al humano, es inherente a la persona humana, no es inherente a los blancos, no es inherente a los negros, no es inherente a los chinos solamente. Si digo que es solo inherente a los chinos, quiere decir que no es inherente a la gente de África. No, también es inherente a ellos, porque ellos también son humanos. O sea, si soy humano, es inherente a mí. Universales, quiere decir que para todo el mundo, en todo el universo. En la luna, me deben respetar mis derechos humanos. ¿Sí? Ya una cosa es un ataque extraterrestre, pero no hemos llegado hasta allá. Pero si hay un grupo de humanos fuera de este mundo, se deben la obligación el uno al otro de respetarse los derechos humanos. Exigibles, como les decía, hay unos recursos que de pronto son tan buenos y tan eficaces como lo esperamos, pero acción de tutela es una manera de exigir los derechos humanos. Inalienables porque no es posible renunciar a ellos. Para los que no estuvieron en la clase pasada, pero para los que sí estuvieron, recordemos que yo no puedo vender mis derechos humanos ni los puedo cambiar por una hamburguesa en el corral, ni una hamburguesa en el garaje. No, yo no puedo negociarlos. Ay, no, que es que me da 1.000 millones, voy a renunciar a mis derechos, los voy a vender. No se pueden vender, ¿sí? Entonces yo no puedo, no, que es que quedó escrito en el contrato y si los vendo, sí, pero el contrato no vale nada, porque son inalienables. Ni siquiera por escrito puedo demostrar que lo vendí porque no va a ser válido ante la ley. Inviolables, está prohibido limitar ilegítimamente. Bueno, tengamos claro que estos son garantías que nos debe ofrecer el Estado de los derechos. O sea, el Estado no puede violar nuestros derechos, no los puede alienar. Al Estado le exigimos nuestros derechos y el Estado debe respetarlos universalmente, sea colombiano o sea con gringo que sea acá, lo que pasó con los secuestrados de Cali. El Estado colombiano vela por los derechos de ellos porque eso debería obligación. Y prescriptivo, bueno, decíamos que inviolables, está prohibido limitar ilegítimamente los derechos humanos, solo se trata de limitaciones legítimas previstas por ahí, que sea razonable. Cuando dice legitimar el que mató, pues va a ser encarcelado porque esas son las limitaciones, porque ese es el castigo porque necesita recibir la medida, ¿sí? ¿no? Que se busca eso, aunque normalmente pues una persona que va a la cárcel no sale mejor. Pero la idea es que haga una reflexión y por eso se le limita su libertad, su derecho a la libertad de locomoción, porque precisamente hay unas limitaciones legítimas que es cuando se vulnera o cuando se comete un delito penal para este caso. Imprescriptibles, no se pierden en el trazo. Ay, es que usted cumple 80 años, ya se le acabaron sus derechos humanos porque tiene 81. No. Ay, no, es que usted es menor de edad, entonces no tiene derechos humanos sino hasta que cumpla 18. No, una cosa es el derecho a la ciudadanía y el derecho al libre desarrollo de sus ejercicios al ejercicio de sus derechos de manera autónoma, que son pues algunas de las cosas que se adquieren a los 18 años, y otra cosa es que porque tenga 17 no tenga derechos humanos. Esas son cosas muy distintas. Interdependientes, forman un conjunto inseparable donde cada derecho se encuentra relacionado con los demás. Así, la violación o desconocimiento de uno implica la afectación de otros derechos. Claro, pues una violación al derecho a la vida, pues inmediatamente está violando el derecho a la salud, porque pues, el que está sano no se muere. Pues si lo mataron, pues le quitaron su salud y su vida de una vez, su libertad, porque pues si me ponen a elegir, yo no mandé a que me mataran, es mi libertad de elección. Entonces démonos cuenta ahí, con la violación al derecho a la vida, cuántos derechos nomás se pueden estar violando, ¿sí? Por eso se llama de interdependientes, el uno está directamente depende directamente del otro. Indivisibles, no tienen jerarquía entre sí, no se permite colocar unos por encima, o sea, no es más importante un derecho al otro, todos están iguales.
Irrevocables, nadie puede quitarme mis derechos, que es que porque una cosa es que se limite, por ejemplo, en el caso de la persona que es detenida por haber cometido un delito, se limita pero no se le quita, porque cumplida la condena vuelve a tener la libertad, ¿cierto? Entonces no se revoca. Y progresivos. Progresivos porque ha venido evolucionando. Si ustedes se dan cuenta, antes no existía una protección hacia la mujer como la que hay ahora. Antes, como les decía en la clase de ayer, a las personas afrodescendientes se les consideraban animales por no ser blancos, ¿sí? Se les consideraban animales. Por eso se llama derechos progresivos, porque han venido evolucionando y se han venido desarrollando. Antes ni siquiera se consideraban a las personas homosexuales como personas, o se le negaban sus derechos y se ultrajaban y se maltrataban. Eso pasaba hace menos de un siglo. Actualmente pues existen unas prerrogativas de protección, perdonen que se me traba la lengua. Entonces, por eso yo les quise poner esa tareita de averiguar esas palabras en el diccionario para que tuviéramos un poquito más de entendimiento de qué nos íbamos a referir en este momento. Obligaciones del Estado. Entonces, miren acá, en esta diapositiva, hay unas obligaciones que dicen no hacer y hay otras que dicen hacer, ¿sí? Entonces, el primero, respetar. El Estado está en la obligación de respetar los derechos humanos, establece límites al poder público, ¿sí? Así como cuando hablamos de un Estado totalitarista, cuando es un emperador el que toma el poder también, ahí él impone su norma, pero le está poniendo límites, o sea, no haga algo que sobrepase los límites de los derechos humanos. Esa es una obligación del Estado de respetar, o sea, no hacer actos que atenten contra los derechos. Otro que es de hacer es el de proteger. Mire, aquí lo dice muy claro: prevenir violaciones de derechos humanos, regular actividad de actores no estatales a fin de preservar los derechos humanos. Estos son obligaciones de protección. De satisfacción. Este de pronto es uno de los más como que flojitos. Porque una cosa es que me digan, hay un derecho a la educación, como nos lo decía Felipe, y cuando nos vamos a pandemia no hay internet en las escuelas rurales, entonces esos pobres niños, ¿cuántos meses duraron sin recibir clase? ¿Cierto? Entonces, ¿sí satisfacen nuestras necesidades? Bueno, pues difícil decirlo con toda certeza y seguridad que sí nos satisfacen. No, creo que estamos lejos, pero es una obligación de buscar esa satisfacción en los ciudadanos. Garantizar, remediar violaciones. Esto es otra obligación de hacer del Estado, remediar violaciones, o sea, por esto se habla de la justicia de reparación, la justicia y reparación, ¿cierto? Porque hay que buscar el remedio, ya que no pudo detenerlo cuando se presentó, pues, mijo, ahora a remediar. Por eso estamos en esta justicia transicional, la justicia especial para la paz. Bueno, esto se supone que son como algunos organismos o entidades que ha desarrollado el Estado para garantizar. También para remediar las ofensas de los bienes de los particulares, asegurar que las personas disfrutemos de nuestros derechos e impedir interferencia de otras personas. Esta obligación se logra mediante la adopción de medidas. Bueno, continuemos por acá. Estas 4 obligaciones que hoy se consideran únicas y uniformes para todos los derechos no siempre fueron percibidas así. En 1996, en el marco de la guerra, los estados de la ONU discutieron la posibilidad de adoptar un único tratado de derechos humanos. Estados bloques capitalistas no quisieron permitir, en algún momento los bloques capitalistas no quisieron permitir que las violaciones de los derechos humanos fueran llevadas ante un órgano de control, o sea, no querían que se llevaran ante una Corte Internacional de Derechos Humanos estas situaciones de vulneración. Esto motivó una división artificial entre derechos civiles y políticos, o derechos de primera categoría. En nuestro continente, cuando se aprobaron los tratados de derechos humanos al interior de la Organización de Estados Americanos, se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referida a derechos civiles y políticos, y el protocolo adicional a la Convención. Bueno, estos son algunos tips o elementos que hacen parte de lo que tiene que ver con América Latina. Perdón que se me pasó aquí. Bueno. Entonces, estas diapositivas yo se las voy a compartir para que de pronto hagamos una mayor ampliación. Ya el resto es como una ampliación de cuáles son los deberes de actuar y de no actuar de los derechos humanos, ¿sí? Del Estado ante los derechos humanos.
Ahora voy a ponerles estas diapositivas con las tareitas, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantearles algo. Para que ustedes no se confundan, ahorita, digamos que a las 6:30 de la tarde, en el WhatsApp les voy a poner las tareas que deben presentar, ¿cierto? Por ahora vamos a plantear la pregunta y vamos a iniciar el debate. Entonces, ¿tienen la pregunta ahí? ¿La tienen clara? ¿Les vuelvo a proyectar la pregunta o la pongo en el grupo? ¿Cómo quieren? Profe, creo que sería mejor si la coloque en el grupo para no confundirnos. Perfecto, que todos tengan la misma pregunta y plasmada, ¿listo? Entonces, bueno, queridos estudiantes, entonces, no sé si Zulma quieras apoyarme para los lineamientos del debate. Por mi parte, pues cerraré este ciclo, estas 2 horas de clase sincrónicas, dejando claro que la pregunta, vuelvo y digo, es un foro donde vamos a plantear ideas. Vimos videos, tenemos las diapositivas, tenemos la información en nuestra mente, tenemos algunas ideas, tenemos algunos apuntes. La idea es que en el debate, en el foro, perdón, analicemos, reflexionemos, no tenemos que contestar de una vez, sino simplemente plantear nuestras respuestas y nuestras ideas. ¿Cuál de las convenciones vistas, está la pregunta, cuál de las convenciones vistas considera que es la que más ha aportado al mejoramiento del trato entre los humanos? ¿Cuáles consideran ustedes que son las más importantes? Recordemos que vimos el tema del trato el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los niños, el tema racial, ¿sí? Entonces, la pregunta está ahí planteada. Vamos entonces a ir interactuando, ya doy la vía libre, ya pueden arrancar a conversar por el grupo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, voy a abrir aquí las personas que están alzando la mano. Mónica Calderón, cuéntanos. Profe, yo voy a opinar ya en el debate porque ya me faltan 5 minutos para cerrar. Entonces yo creo que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o antes, esta es la que me parece a la pregunta que tú hiciste. Perfecto, Mónica. Entonces, nos escribes cuál convención y por qué te parece. ¿Listo? Lo planteas ahí en el grupo, ¿vale? ¿Por qué me parece? Pues de una vez te digo la respuesta, No, porque no sé a qué horas pueda conectarme. No importa porque no hay límite, o sea, arrancamos a las 6. Es más, si Yo quieren... ya me tengo que desconectar. Sí, pero en el WhatsApp del celular no. te quedas también sin conexión en el WhatsApp, te quedas sin conexión en el WhatsApp. Sí, porque no es que no tengo tenemos carga. que estar conectados acá. Bueno, lo que pasa es que el debate tiene que quedar por escrito, ¿no? Sí, la idea es que quede escrito. Bueno, en el yo envío mi escrito, así sea tarde, eso, no sé si algo corto, eso no importa, bueno, no importa, tranquila, no te preocupes, Mónica, gracias. Profe, yo estoy... Yoraima alzó la mano, discúlpeme, le damos la palabra, alcen la manito, Yoraima, alzaste la mano, te escuchamos. Sí, profe, yo considero que así la que me parece que más ha como sacado frutos, que sí, porque si ustedes ven hay harta, ¿sí? Yo me enfoco en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Excelente. Anteriormente la palabra negro era muy... Ay, mira, ya va el negro ese. No sé si ustedes se han dado cuenta que con el paso de los años, lo que soy yo personalmente, ya no la utilizo. Entonces yo considero que es una de las convenciones que más ha dado frutos positivos como para el buen trato de los seres humanos, hasta para los trabajos. No sé si ustedes en algunos noticieros, por ley, tienen una persona de color oscuro. Entonces sí ha dado más frutos, pues para mí, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, Yoraima. Les recuerdo que las opiniones las deben escribir en el WhatsApp. Ahorita ya estamos pues cerrando la clase, ya nos desconectamos. Doctor Anderson, muy amable.
Muchísimas gracias a todos, muy amables. Quedo atento del chat, vamos a conversar un rato de aquí hasta las 7. Yo creo que en unos 15 minutos por ahí les pongo otra preguntita y esa es la interacción que vamos a tener, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su participación. Un abrazo, feliz noche. Gracias, profe. Muy amable. Buenas noches.